Buen día chicos y chicas de Zoología 1, bienvenidos al curso. Vamos a empezar a hablar sobre el ambiente acuático y yo creo que se están preguntando ¿y por qué hablar del ambiente acuático? Bueno, dos razones muy conocidas de todos. Tan conocidas que ustedes en la próxima sesión que nos veamos por Zoom me van a platicar y a ponerle números y a ponerle, ahora sí como dice, nombre y apellido a las razones. Y afortunadamente hay muchas. Así que yo creo que van a poder decirme cosas distintas cada cual. Eso espero. Y entonces, bueno, las dos razones principales para hablar del ambiente acuático es que el agua es un elemento esencial para la vida. ¿Por qué? Bueno, es lo que me van a platicar. Esa es la primera razón. Y la segunda es que necesitamos en este curso estar interpretando, entendiendo y no solamente describiendo a los animales. No es cuestión de memorizar una serie de características, una serie de elementos que los animales tienen, sino de entender por qué están estructurados de una o de otra manera y cuáles son las estrategias que presentan como individuos, como especies, como grupos, para poder hacer frente a las problemáticas que les presenta el medio ambiente. Y entonces, bueno, pues necesitamos por fuerza estar entendiendo cuál es ese medio ambiente, cuáles son las problemáticas que les plantea ese medio ambiente y entonces, pues estar pensando cómo van a resolver esos problemas los grupos que están ahí. Y entonces, esas son dos razones. Por cierto, hay otra. Un gran número de especies animales y grupos animales, fila, familias, órdenes, son exclusivamente acuáticos. Y entonces, dentro de los grandes grupos, dentro de los fila, dentro de los filum, hay algunos solamente que tienen representantes terrestres en comparación con todos los que son exclusivamente acuáticos. De ese punto, por cierto, esta tercera parte también me van a dar algunas razones en la próxima sesión de Zoom. ¿Cuáles, cuántos son los organismos netamente acuáticos o cuáles son entre terrestres y acuáticos y cuáles exclusivamente terrestres? Pero bueno, pasemos al ambiente acuático. Ahí está un ambiente acuático, supongo conocido por ustedes, a unos cuantos centenas de metros de la facultad. Y en un sábado placentero, ahí estaban los pelícanos tomando el sol en la playa de Juriquilla. Y bueno, pues primero hay que ir pensando que ese ambiente acuático que estamos viendo presenta diferencias en cuanto al ambiente terrestre y varias y muchas diferencias que el ambiente terrestre. Como quiera que sea, pues estamos más acostumbrados al ambiente terrestre, ahí nos desenvolvemos y nunca nos hemos desenvuelto en un medio ambiente acuático. Cualquiera que haya pues siquiera buceado un poco, es más, cualquiera que se haya metido 3 metros en el agua en una alberca un tanto profunda, pues sabrá que hay cosas diferentes. Así que de eso es lo que tenemos que estar pensando para poder entonces interpretar, pensar, entender a nuestros grupos acuáticos. El agua entonces es un elemento muy especial, es de lo que me van a hablar. Y ese aspecto de que es especial comienza con la propia estructura. Y aquí está la estructura del agua. H2O nos enseñaron, ¿no es cierto? Dos hidrógenos
y un oxígeno, que no están esos hidrógenos por donde quieran. Hay un ángulo de separación entre ellos cuando el agua es líquida, 105 grados, ¿va? Y entre esos átomos, pues resulta que se comparten electrones. Hay enlaces covalentes, todo eso que desde secundaria ya lo tienen bien machacado. Y resulta que el oxígeno es el elemento más electronegativo entre ellos dos y entre muchos. Y entonces esa electronegatividad hace que mantenga a los electrones más tiempo y eso le da una carga negativa, ¿sí? Mientras que entonces los hidrógenos, los átomos de hidrógeno, retienen a esos electrones entonces menos tiempo. Por lo tanto, tienen una carga parcial positiva. Así que la molécula del agua es una molécula polar. Tiene polos. Tiene cargas parciales en un lado de la molécula y en otro. Y entonces cuando estas moléculas interactúan entre sí, cuando el agua es líquida, se mueven libremente entre ellos, entre esas moléculas, pero esa interacción no es totalmente libre, porque como hay cargas parciales, pues entonces las cargas positivas tienden a estar enfrente, pegadas, atraídas por las cargas negativas. Y las moléculas tienden entonces a tener una configuración de este tipo como está en la figura. Cargas distintas se atraen. Así que lo positivo con lo negativo con lo positivo y se forman enlaces débiles. Como se coloca en esta especie de figura azulita. Parece un resorte o algo así, pero bueno, algo. Y entonces ahí están los enlaces débiles entre esas moléculas. Cuando el agua es líquida, repito, entonces las moléculas se mueven entre sí, pero en la mayor parte del tiempo, pues están los negativos con los positivos y ahí van moviéndose de determinada manera. Bueno, así que entonces en el agua, pues hay unas moléculas que están atrayéndose entre sí, polares, y en el agua de mar, pues no solamente hay moléculas de agua, como las que aquí se ven, sino también sales. Y estas sales, cuando están disueltas, como se observa, están también en una dinámica de movimiento entre las moléculas del agua. Estas sales, que son en muchos casos se disocian en iones, se disuelven y si ustedes se fijan, ¿sí?, pues están separados entre sí. Y bueno, en un litro de agua de mar se van a encontrar las sales en 3.5%, en una cantidad promedio en el mar de 3.5%. Nada más que en el mar las sales no se miden en porcentaje, sino en partes por mil. Y entonces 3.5% pues quiere decir 35 partes por mil. 3.5 partes por 100, o sea, 3.5% equivale a 35 partes por mil. Y entonces, si en un litro de agua hay una salinidad de 35 partes por mil, ¿cuántos gramos de sal hay en ese litro de agua? Bueno, consideremos que en un litro de agua hay 1 kilogramo de agua. De hecho, esas medidas están relacionadas. Cuando un litro se define como un
cubo de agua de 1 decímetro de 10 centímetros por lado. Y esa cantidad de agua pesa 1 kilo. De ahí se sacaron esas medidas. No es una coincidencia. Y entonces, 1 litro de agua corresponde a 1000 gramos a 1 kilo de agua. Si hay 1000 gramos de agua, entonces, ¿cuántos gramos de sal hay? Cuando la salinidad es 35 partes por 1000. 35 partes de sal por 1000 de agua. Por supuesto, la respuesta es obvia. Hay 35 gramos de sal por 1000 gramos de agua. 35 gramos de sal por litro de agua. Eso es lo que quiere decir esa medida de salinidad. Sin embargo, en realidad, la salinidad en el mar varía. El promedio real de la salinidad en el mar es 34.7 partes por 1000, casi 35. Pero bueno, lo principal sal que hay en el mar es cloruro de sodio. Por lo tanto, los elementos más abundantes pues, son el cloro y el sodio, como se observa aquí. Sin embargo, en esa salinidad marina hay otras sustancias como sulfatos, sales de magnesio, sales de calcio, sales de potasio, carbonatos y otros. Algunos dicen que en la sal de mar se puede inclusive estar encontrando elementos muchos elementos, incluyendo oro, incluyendo elementos que en la naturaleza se encuentran en cantidades muy pequeñas, pues ahí van a estar representadas, pero todas esas cantidad de elementos del agua de mar, pues están aquí en otros. Alguien pudiera ilustrarnos la próxima ocasión con cuántos elementos se pueden encontrar en el agua de mar, ya con nombre y apellido, como les decía hace rato, ¿no? Y en qué proporciones están. Así que ahí hay otra cuestión con la que pueden participar la próxima vez. La próxima vez, que será la primera vez que nos veamos por Zoom. Pero bueno, la salinidad, entonces, decía, en el mar no es constante. El promedio es 34.7, sí. Pero en el agua marina hay diferencias de salinidad. Principalmente por dos factores que son muy lógicos. Cuando el agua se evapora, se pierde agua en la evaporación y entonces aumenta la salinidad. O al revés, cuando hay precipitaciones, se añade agua a la mezcla y entonces desciende la salinidad, al menos en la parte superficial del mar. Así que el primer factor que está modificando la salinidad en el mar es la evaporación o la precipitación, o la evaporación y la precipitación, ¿verdad? Que son pues eventos que están muy relacionados en un ciclo de lluvias, ¿no? Y bueno, aquí vemos otra cuestión, también bastante lógica. Cuando aumenta la salinidad, entonces aumenta la densidad del agua de mar. Si aumenta la densidad, entonces esa capa de agua que estaba en la superficie cuando se evaporó, aquí esta agua de acá, esta capa de agua con mayor salinidad tiene mayor densidad y entonces se sumerge. Se sumerge, ¿por qué? Pues porque es más densa. La densidad se refiere a cuánto pesa un volumen conocido, específico, del agua. ¿Cuánto pesa un litro de agua? ¿Cuánto pesa 1 gramo de agua? ¿Sí? Perdón. ¿Cuánto pesa 1 mililitro de agua? Pues entonces eso será la densidad.
que después vamos a definir más precisamente. Pero aquí solamente es pensar la cuestión lógica. Si aumenta la salinidad, aumenta la densidad. Si aumenta la salinidad y si aumenta la densidad, el agua se va hacia el fondo. Digamos, de manera simplona, pesa más. Es mayor, tiene mayor densidad y se va hacia abajo. ¿Qué tan abajo? Bueno, pues se acomodará en algún nivel de densidad respecto del resto de la profundidad del mar. Es decir, no se va tal vez hacia el fondo, porque en el fondo hay pues agua más densa que esta agua de aquí. Entonces se acomoda por aquí, ¿no? Mientras que el agua que, de mar que está aquí, donde llueve mucho, es agua con poca salinidad, desciende la salinidad, desciende, es menor la densidad y por lo tanto se queda en la superficie. Lo que le queda a esta agua es moverse por la superficie, ¿no? Digamos lateralmente según esta gráfica. Pero hay otra parte del mar acá también que aumenta la salinidad igual por evaporación. Aquí y aquí pues pasa lo mismo, ¿sí? Y aquí dice que hay altas presiones subtropicales y aquí hay un cinturón ecuatorial. Bueno, entonces vayamos por pasos, porque la cosa se va a complicar. Entonces necesitan entender paso por paso. Este es muy sencillo. La salinidad varía por la evaporación, por la precipitación. Con la evaporación aumenta la salinidad, al aumentar la salinidad aumenta la densidad y entonces baja el agua. Bueno, ya lo repetí. Pero, ¿qué significa esto de las altas presiones subtropicales y el cinturón ecuatorial? Bueno, estamos hablando del el mar en el contexto global, en el contexto terrestre. Aquí está una tierra sin continentes. Correspondería la imagen tal vez al Océano Pacífico, ¿no? Ahí está, pero bueno. Y entonces, aquí están representados los vientos. Los vientos tienen un patrón general en la Tierra, que es así exactamente. Dice aquí hacia el Ecuador. Y esa línea así medio hacia arriba y hacia abajo es de que no es exactamente a los 0 grados. Es más con las épocas del año, que si es verano, que si es invierno en nuestro hemisferio norte, pues se estará moviendo, ¿sí? Este ecuador térmico, más que el ecuador geográfico, aquí debería estar representado el ecuador térmico, que está ligeramente desplazado hacia el norte del ecuador geográfico. Así que no es así exactamente aquí a los 0 grados, sino un poquito más hacia arriba y con las temporadas del año pues esto va subiendo y bajando. Pero pensemos en este patrón. Aquí están, dice, la zona de calmas ecuatoriales. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona ecuatorial, que hay una gran intensidad solar, ¿sí? Pues el, los vientos van hacia arriba, como se ve aquí, ¿sí? Ahí ya estoy haciendo otras cosas. Van hacia arriba. Y entonces, aquí significa una baja presión ecuatorial. ¿Por qué? Pues porque los vientos van hacia arriba y, pues, bueno, eso baja la presión, ¿sí? ¿Y por qué calmas ecuatoriales? Porque ahí no hay vientos horizontales, sino que el viento va hacia arriba. Hasta no me acuerdo en qué película de los piratas del Caribe ha de haber sido, una cosa así, ahí están perdidos, ahí están sin poder moverse en el mar, ¿no? Porque están hacia el Ecuador y les cayó una calma ecuatorial muy calma y pues ni para atrás ni para adelante y entonces pues hasta que
empezó a soplar el viento, un poco de viento por ahí y salen de esa zona de calma ecuatorial. Pero entonces los vientos aquí van hacia arriba y se dan las calmas ecuatoriales de vientos horizontales, ahí no sopla el viento lateralmente, llamémoslo así. Es una zona de baja presión, ¿sí? Y entonces aquí los vientos están hacia arriba. Corresponde a esta zona del cinturón ecuatorial. Los vientos entonces aquí van hacia arriba y pasa una cosa. Cuando el viento sube, aumenta su altitud, pierde capacidad de contener agua en forma de vapor. Y cuando entonces sube, el agua que estaba en forma de vapor se condensa y forma, por supuesto, nubes y forma, por supuesto, precipitaciones. Dicho de otra manera, aquí abajo el agua tiene capacidad de retener vapor, una alta capacidad, tiene mucho vapor, no tiene problema. Se siente el aire húmedo, sí, pero no se condensa y no se precipita el vapor. Pero cuando ese viento, ese aire sube, pues entonces pierde esa capacidad de retener vapor. Y el agua se condensa y el agua se precipita. Es lo que está sucediendo aquí. Ahora, en las zonas de calmas ecuatoriales entonces corresponden a zonas de baja presión ecuatorial, corresponden a zonas de alta precipitación, corresponden a zonas de una baja salinidad en el mar. Hagan favor de empezar a practicar el entender procesos. Así como vamos a estar pensando ahorita en la relación del viento, la precipitación, la salinidad, etc., pues después vamos a estar pensando en las estructuras animales y su relación con los ambientes y con los retos que tiene que, a los cuales tiene que adaptarse cada grupo. Y bueno, les decía, no es una simple descripción, es entender las cosas. Pero bueno, ya espero hayan entendido qué sucede en el Ecuador. Ahora vayamos al siguiente paso. Estos vientos que van hacia arriba, a una cierta altitud, que no recuerdo cuál es, por favor alguien instrúyanme, alguien recuérdenmela en la próxima ocasión, qué altitud es, pero hacia las alturas, por la parte alta pues de la atmósfera, los vientos del Ecuador se mueven a latitudes más altas, ya sea hacia el norte, ya sea hacia el sur, hasta, en promedio, latitudes de 30 grados del norte y del sur. Como observan, aquí estos vientos ahora giran y los vientos aquí van hacia abajo. Por supuesto, aquí entonces habría una zona de alta, ¿sí?, presión, ¿sí?, porque los vientos van entonces hacia abajo. Y entonces sucede lo contrario que lo que sucedía aquí. Cuando los vientos bajan, entonces aumenta su capacidad de contener vapor de agua, de contener agua. Y entonces aquí en estas zonas no hay una precipitación, hay evaporación. El aire que bajó baja con muy poca humedad o sin humedad porque esta la perdió por acá. Acá arriba, ¿de dónde va a sacar humedad ese viento, ese aire? De ningún lado. Y entonces cuando baja, ¿sí?, es un aire con muy poca humedad o sin humedad, ¿sí? Y entonces, de por sí, que no tenía humedad y luego aumenta su capacidad de retener humedad, pues entonces jala la humedad que exista aquí en la superficie. En el caso del mar, por supuesto, jala la humedad y la evapora. Entonces, ¿sí?, en estas zonas de altas presiones subtropicales que ocurren entonces hacia los 30 grados, norte o sur. No es exacto el número 30.
Así como el Ecuador está más bien relacionado a un ecuador térmico que está situado un tanto al norte. Alguien también póngale número ahí, por favor. ¿A cuántos grados al norte está desviado el ecuador térmico? Y bueno, pero en general hacia los 30 grados o un poco más del norte, ¿sí? Y a los 30 grados o un poco menos en el sur, ahí están las altas presiones subtropicales. Y ahí hay zonas de intensa evaporación. Cuando entonces eso sucede en el mar, pues hay zonas de evaporación y aumenta la salinidad del mar, ¿sí? Porque absorbe el agua de mar, por decirlo así, jala el agua de mar hacia la atmósfera. Pero si esto ocurriera en el continente, en la parte terrestre, pues aquí es donde se sitúan los desiertos. Y esto, pues chéquenlo en general en un globo terráqueo, ¿sí? En un mapa mundi. Los grandes desiertos ocurren alrededor por ahí de los 30 grados norte y 30 grados sur. ¿Por qué? Pues por esta misma razón de los vientos generales del globo terrestre. Y entonces, bueno, pues aquí hay los grandes zonas de desiertos. Bueno, aquí hay otro célula, otro círculo, ¿verdad?, de viento o células que va en el lado contrario. Y este círculo va de los 30 a los 60, ¿sí? Y aquí, de los 60 a los 90, pues hay otro que también es distinto. Así que hay pues grandes giros de viento, ¿verdad?, de los 0 a los 30, de los 30 a los 60, de los 60 a los 90, ¿sí? Y hay zonas entonces de baja presión cuando el aire sube, hay zonas de alta presión cuando el aire baja, y aquí hay otra zona de baja presión. Y bueno, eso es lo que va ocurriendo y por ahí se explica esta cuestión de la precipitación hacia el Ecuador y de la intensa evaporación en altas presiones subtropicales. Y esto quiere decir entonces que en el Ecuador hay zonas con menos salinidad, ¿no es cierto? Y hacia los 30 grados, pues hay zonas de mayor salinidad y que se sumerge, inclusive. Pero bueno, ya que estamos hablando de este patrón de vientos con relación a las salinidades, y como después vamos a hablar sobre las corrientes marinas, pues pasemos a explicar qué sucede con los vientos aquí en la superficie terrestre, con esta parte del giro del viento, ¿sí?, que están representados por estas líneas, ¿sí? Aquí, en esta zona entre los 30 grados y el Ecuador, están los vientos que se denominan alisios. Alisios. Y estos vientos alisios, bueno, aquí la figurita no le hace mucha honor a la verdad, porque estos vientos más bien irían en esta dirección, ¿sí? No están exactamente de los 30 hacia el Ecuador, ¿verdad?, en una línea recta, en una línea perpendicular a los 30 grados, ¿sí?, sino están en una línea inclinada en ese sentido, ¿sí? Mientras que los alisios en el hemisferio sur están en este sentido, ¿sí? Y los vientos contralisios aquí, pues también están inclinados, ¿sí? Igual acá, por supuesto, ¿sí? ¿Y por qué entonces hay una desviación de los vientos cuando pues deberían de ir aparentemente, ¿verdad?, por el modelito que estamos aquí mencionando, debieran de ir pues horizontalmente aquí en la figura, ¿verdad? Bueno, hay algo que se llama el efecto de Coriolis, que eso nos va a servir para explicar varias cosas en la parte marina. Y entonces pues necesitamos entender el efecto de Coriolis. Y aquí está el efecto de Coriolis.
Algunos les dicen la fuerza de Coriolis. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero para entender este efecto de Coriolis debemos pensarnos a nosotros mismos qué pasaría si estamos en el polo norte, ¿verdad? Y más que el polo norte, el polo de que, que sea el polo de rotación, pues. Y entonces, ya sea norte o sur, pues, me refiero. Y entonces ahí vamos a estar, pues, simplemente girando, dando la vuelta en nosotros mismos, ¿no? Con una velocidad de 0 kilómetros. Nada más vamos a darnos la vuelta, así, en nosotros mismos. Pero si estamos a esta latitud, vamos entonces a estar viajando a 1275 kilómetros por hora. ¿Por qué? Pues porque en un día damos toda la vuelta con la rotación terrestre, ¿sí? Y si estuviéramos en el Ecuador, estuviéramos viajando a 1670 kilómetros por hora. Y si estamos aquí en Querétaro, pues estamos viajando, no sé, calculemos, pensemos, inventemos, a 1450, ¿no? Estoy inventando, por supuesto. 1450 kilómetros por hora. Claro que no nos sentimos, ¿sí? Porque todo está girando a la misma velocidad que nosotros. Bueno, todo, nosotros y todo están girando a la misma velocidad. Y entonces, imagínense, todo lo que se mueva del Ecuador hacia el norte va a estar viajando hacia zonas que llevan una velocidad menor que lo que tiene originalmente, ¿cierto? Va hacia el norte y entonces entra en zonas con velocidades menores. Imagínense un avión, quiere volar de este punto a este punto y bueno, empieza a ascender, va por la atmósfera y de repente la Tierra, ¿qué creen? La Tierra va girando a menores velocidades y el avión pues va llevando una velocidad mayor hacia su derecha, ¿cierto? Por lo tanto, el avión aparentemente, eso aparentemente espero ahorita me explique, se movió. Bueno, eso de aparente es que, bueno, el avión pues iba derecho, no más que el avión iba a 1670, mientras que la Tierra va a 1275 o a menos. Entonces más bien la Tierra se atrasó o el avión se adelantó. Por eso es ese asunto de un movimiento aparente, ¿no? Una desviación aparente. Pero el punto es que ya no coincide con lo que quería ir. Él quería ir derecho y pues no va a llegar. ¿Por qué? Porque el efecto de Coriolis los va a desviar hacia la derecha. ¿Hacia la derecha de qué? Hacia la derecha del propio movimiento. Si ahí está el avión, bueno, lo va a desviar hacia la derecha de su movimiento. Si el avión baja, bueno, si el avión va de esta latitud acá, ¿sí? En el hemisferio norte, el efecto de Coriolis los va a desviar hacia la derecha de su movimiento. Por lo tanto, lo va a desviar, no va a ir así, ¿verdad? Sino va a desviar hacia la derecha del movimiento, que es así, ¿sí? Sitúense aquí como si ustedes fueran de los que están viajando en un avión, ¿verdad? De aquí para acá, ¿sí? Y entonces, pues, ¿dónde está su derecha? Si están ahí sentaditos en el avión, bueno, pues hacia acá. Y entonces la desviación va a ir hacia acá, precisamente. Eso ocurre en el hemisferio norte. Pero en el hemisferio sur, la desviación va a ser hacia la izquierda del movimiento. Por lo tanto, aquí tenemos la Tierra, ¿verdad? Entonces dice aquí que va algo del polo norte hacia abajo, ¿sí? Quería hacer una trayectoria de esa forma, ¿sí? Pero en realidad se fue hacia acá, se fue hacia la derecha de su movimiento.
¿sí? Y entonces, pues, si un objeto, avión, lo que ustedes gusten y manden hasta un tren, un auto, que se mueva en este sentido, el efecto de Coriolis lo va a jalar hacia la derecha. Y si se mueve en este sentido, ¿sí? El efecto de Coriolis lo va a estar moviendo o jalando hacia la derecha, siempre a la derecha en el hemisferio norte, a la derecha de su movimiento. Si va hacia acá, pues entonces la derecha le queda aquí, ¿sí? Y si va en este sentido, ¿sí? Pues la derecha es hacia acá. Siempre hay una desviación a la derecha. En el hemisferio sur, la desviación es hacia la izquierda. Van hacia acá en este sentido, y la desviación hacia acá, van hacia acá y es a la izquierda, y etcétera, etcétera, va hacia la izquierda. Eso lo sabe hasta los Simpson. Ahí hay uno de los capítulos donde dice, bueno, y el agua del retrete, del excusado, hacia dónde se mueve en el hemisferio sur, pues el giro es al revés que lo que sucede en el hemisferio norte, ¿sí? En el hemisferio norte lo vemos así, y en el hemisferio sur se verá así, ¿sí? ¿Qué pasa en el Ecuador? Bueno, pues tendrán que ser muy, extremadamente muy específicos de poner su retrete en el Ecuador exacto para que lo chequen. Pero un poquito hacia el norte ya gira de esta manera y un poquito hacia el sur ya gira de esta otra, ¿verdad? No sé que alguien haya hecho ese experimento, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué pase exactamente en el Ecuador. Así que entonces, todo este asunto del efecto de Coriolis para explicar que los vientos alisios están inclinados hacia la derecha de su movimiento por el efecto de Coriolis en el norte y hacia la izquierda de su movimiento en el sur, ¿sí? Por el efecto de Coriolis, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí llegamos con esta clase. Continuamos la siguiente ocasión.